Hola a todos y bienvenidos a esta video reseña donde mi compañera Mariana Castaño y yo les estaremos hablando de la poeta polaca Wisława Szymborska a través de la comparación con otros poetas contemporáneos a ella. Nos centraremos más que todo en su poemario Fin y Principio. Y para comenzar esta comparación les hablaremos de sus similitudes y diferencias con T.S. Eliot y más que todo de su poemario Tierra Baldía. Un poco similar a la de Eliot, la poesía de Szymborska parece centrada en cuanto a su línea temática, pues a pesar de abordarla de distintas formas, cada uno de sus poemas refleja esa certeza de pertenecer a un mundo que no es perfecto y aceptarlo, de poetizar las cuestiones humanas como la muerte y el odio. Eliot hace lo mismo en su poesía, que es un reflejo de sus observaciones de un mundo en decadencia tras la guerra. Además, Szymborska parece romper con ese yo en el poema, tal y como hace Eliot, pero paradójicamente el yo también empapa la poesía de Szymborska. Sus versos son sociales y a la vez son íntimos. Reflejan no solo lo que sucede en el exterior, como hace Eliot, sino también lo que sucede en el interior. Un fragmento para ilustrar un poco esto se halla en su poema La realidad, en la página 165, el cual dice: sin nosotros no habría sueños, aquel sin quien no habría realidad no es conocido, y el producto de su insomnio se contagia a todo el que despierta. Así pues, en este fragmento comprobamos esa visión comunitaria, pero también de una experiencia propia, algo que no es tan identificable en la poesía de Eliot, aunque claramente puede jugar un poco en contra el hecho de que Eliot es muy referencial y por tanto puede llegar a ser confuso. No obstante, esto es algo que también hace Szymborska en su poema La realidad exige, donde hace mención de distintos eventos de los cuales se necesita tener cierto conocimiento previo para poder entender o reconocer la esencia del poema. Ahora bien, Eliot representa en su poesía un mundo en decadencia. Como ya se dijo, una humanidad y una naturaleza corroídas, la ciudad como ese gran imperio que cae. Szymborska, aunque denuncia cuestiones muy similares a estas, siempre muestra una cara más positiva. Eliot empapa su lírica del pensamiento de que todo aquello que nazca está destinado a morir. Szymborska dirá que a pesar de su tristeza, el mundo siempre renacerá en nuevas formas, cosa que su poema Despedida de un paisaje retrata de una manera espléndida. Y a continuación un fragmento de este poema. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo, no me quejo de que cumpla, como todos los años, con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba, si los tallos vacilan será solo por el viento. Está en la página 171. Y finalmente, Szymborska también nos hablará de la guerra, que es un tópico principal en la poesía de Eliot, pero nuevamente con una perspectiva menos devastadora. Mientras Eliot ve la guerra como el punto clave de la decadencia del ser humano, Szymborska lo ve como algo que ocurre para volver a nacer, que es inevitable y que equilibra el mundo. A continuación, un fragmento de su poema La realidad exige, ubicado en la página 162, que ilustra un poco este punto. Donde estaba Hiroshima, de nuevo está Hiroshima, y se siguen produciendo objetos de uso cotidiano. No le faltan encantos a este horroroso mundo, ni tampoco amaneceres para los que merece la pena despertar. Al igual que mi compañera dice en referencia a T.S. Eliot, también podríamos hacer esta comparación con los caligramas de Apollinaire, teniendo en cuenta que la obra de Apollinaire es muy diferente a lo que hizo Wisława. Sin embargo, podríamos hacer este ejercicio de comparación encontrando pues leves similitudes, pero sobre todo unas grandes diferencias. En ambos vemos esos atisbos que deja la guerra y una reconstrucción de la realidad que ha sido alterada por el deseo de poder insano del humano. Se recurre a la idea de reconocer lo que se ha perdido, lo que ha sido atacado por medio del recuerdo y de la imagen hecha verso. Para ejemplificar,
pues usaría unos versos de Wisława, que son: las cartas van y vienen, entre Pearl Harbor y Hastings pasa un camión de muebles, bajo la mirada del león de Queronea, y solo un frente atmosférico amenaza los florecientes jardines cercanos de verdad. Esto hace parte del poema La realidad exige. Sin embargo, esa quizás sea la única similitud que hay entre estos dos poetas, que usan el acto poético como medio transgresor de diferente índole. Mientras Apollinaire usa la imagen para crear el verso, obligando así al lector a entrar en un patos con la obra, Wisława deja los versos linealmente acomodados al entendimiento del lector, mas no bajo el poder de este. Los caligramas de Apollinaire tienen esta característica de que al ser figuras que conocemos pues por su naturaleza misma, estas están formadas por versos, y al ser imágenes formadas por versos, obliga al lector a decidir por dónde empezar y por dónde terminar, y definir si esta forma tiene algún significado o propósito para el poema. Y mientras la poeta polaca se ciñe a lo categorizado como una normativa poética, siempre está lineal. Sin embargo, considero que el único poema que cumple este juego no lineal de la poesía sería el poema de Cálculo elegíaco, que puede ser leído pues por completo o en su forma digamos más creativa, ya que está formado por versos simples o versos enmarcados en paréntesis, siendo así un poema que contiene posiblemente 3 poemas. En esta comparación también tenemos Dignum Est de Odiseas Elitis. Aunque las tradiciones de Elitis y Wisława son lejanas por su temporalidad, el tratamiento que le dan a sus temas se nos hacen muy cercanos. En ambos nos topamos con un gran interés y exaltación de la naturaleza, tomada no solo como creadora, sino como creación y parte interna del humano. Un verso sería: no tengo que esperar una noche clara, ni levantar la cabeza para mirar el cielo. Lo tengo a mis espaldas, a mano, en mis párpados. El cielo me envuelve por completo y me alza en el aire. Acá ejemplifica totalmente cómo la naturaleza ya no es algo que observamos, sino algo que está en nosotros mismos. Szymborska no se ciñe entonces a ninguna tradición clásica, como lo haría Elitis. Su poética es sencilla e incluso cotidiana, pero de cierta forma se acerca a la forma metafórica que tienen los aedos al narrar los viejos cantares. Sin embargo, mientras en Elitis nos encontramos con la cuestión de cómo conocemos el mundo, cuáles fueron sus inicios, quién los creó, Szymborska se adueña de la idea de que la creación ha llegado a su fin y se pregunta cómo estamos viviendo ahora ese mundo. Ya no es solo del mundo, no está solo en su forma primigenia, sino que también están los resquicios que quedaron después de la guerra. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido. Para nosotros, porque Wisława, y esto es una característica que la hace especial, y es que Wisława no solo piensa en el yo, sino que, como lo hace Elitis, piensa en voces, usando la pluralidad del nosotros. Wisława nos habla del nosotros como aquel sujeto que ya le tocó aceptar y vivir en un entorno que ya ha sido destruido. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Bien, el siguiente poeta con el cual realizaremos la comparación es Alberto Caeiro, el cual es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, específicamente con su poemario Poemas inconjuntos. Podemos empezar diciendo que al igual que Caeiro, Szymborska es una observadora del mundo. Sus poemas retratan esas cosas que observa, que acontecen en la realidad, pero las relaciona con sus sensaciones y con sus emociones. Así pues nos crea imágenes de lo cotidiano, pero sin volverlo convencional,
pues aunque retrata la realidad, lo hace de una manera más expresiva y más simbólica, como se puede observar en el siguiente fragmento del poema de Szymborska, Puede ser sin título, ubicado en la página 153, que dice así: Después de todo, estoy sentada bajo un árbol, a la orilla del río, en una mañana soleada. Es un acontecimiento banal y que no pasará a la historia, y sin embargo estoy sentada junto al río, es un hecho, y puesto que estoy aquí, he tenido que venir de algún lado. Es simplemente bellísimo como retrata esta escena. Por tanto, también comparte con Caeiro eso de no humanizar la naturaleza, es decir, no trata de encontrarle algún significado oculto a las cosas que observa, que es algo que Caeiro afirmaba que hacía perder la esencia de las cosas. Y tal vez Szymborska opinaba lo mismo cuando recita lo siguiente también de su poema Puede ser sin título, y dice: Sobre mí una mariposa blanca bate en el aire, unas alas que solo a ella le pertenecen, y una sombra se me escapa a través de la mano, no otra, no la de cualquiera, precisamente la suya. Ahí pues se evidencia en este fragmento que la naturaleza le pertenece solo a ella misma. Sin embargo, es bueno recalcar que, a diferencia de Caeiro, Szymborska sí llega a personificar emociones, lo cual ya veremos un poco más adelante. Y bueno, de este fragmento no se refiere únicamente ese cuidado por no sobreanalizar la naturaleza, sino también ese uso de un lenguaje sencillo, de un lenguaje cercano y prosaico, que es también algo evidente en los poemas de Caeiro, y que además nos muestra que Szymborska también manifiesta una preocupación similar a la de Caeiro y recurrente en los poetas del siglo XX por la palabra, por lo que es el poema y lo que es el lenguaje, e incluso a las propias limitaciones del poeta frente a estos. Esto se evidencia en el fragmento de su poema A algunos les gusta la poesía, ubicado en la página 155, y que dice así: La poesía, ¿pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta, y yo no sé y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Otra cita que puede manifestar esa duda ante el lenguaje y de la certeza del existir se encuentra en su poema Cálculo Elegiaco, que dice así: ¿Cuántos de los que he conocido, si de verdad los he conocido, hombres, mujeres, si esta división sigue vigente, han atravesado este umbral, si esto es un umbral, han cruzado este puente, si se puede llamar puente? Aquí se evidencia claramente ese preguntarse por si lo que llamamos realmente se llama de esa manera o simplemente es la única forma que tenemos de comunicar lo que sentimos y es la única forma que nos ha enseñado el mundo para expresarnos. Esa duda por si la palabra es suficiente para realmente transmitir todo lo que el ser humano llega a sentir en los momentos de su vida. La siguiente poeta con la cual realizaremos una comparación es con la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Lo primero que podemos decir es que Szymborska refleja, como ya hemos hablado, muchas de sus emociones propias en los poemas, algo que es muy característico también en la poesía de Pizarnik. Sin embargo, Szymborska no se queda solo en esos temas personales, sino que también habla de algunos temas sociales, como por ejemplo en su poema Fin y Principio, en el cual nos habla de la guerra y de las secuelas que tuvo esta, algo que no es muy recurrente en la poesía de Pizarnik. No obstante, podemos definir que en ambas se refleja un tú en sus poemas, como alguien a quien se le habla, alguien que permite que el poeta construya su poema y que si no estuviera, simplemente tampoco habría poema. Es el otro que se construye y que construye el poema, casi como si fuera algo testimonial, como si se contara la historia de alguien más. Y eso se refleja mucho en este poema de Szymborska titulado Amor a primera vista, cuyo fragmento dice así: Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Es decir, hablar en esa tercera persona, en ese contar la historia de alguien más.
Aparte, algo que Szymborska hace también como Pizarnik es personificar emociones y sensaciones. La poeta polaca lo hace con el odio, que se llama, precisamente su poema se llama así, El odio, en el cual se habla de esta sensación como si fuera una persona que altera la realidad y que actúa directo contra esta. Pizarnik hace lo mismo con la soledad, que deja de ser un lugar para convertirse en un cuerpo tangible, en un ser que convive con nosotros. Y es por ello que podemos concluir que ambas realizan una autorreferencia en sus poemas, una experimentación consigo mismas y con lo que observan, como retrata un poco el siguiente fragmento del poema de Szymborska titulado Día 16 de mayo de 1973, que dice así: una de esas muchas fechas que ya no me dicen nada. ¿A dónde fui ese día? ¿Qué hice? No lo sé. El sol brilló y se apagó sin que yo lo advirtiera. La tierra giró sin merecer una mención en mi diario. Notamos mucho en Szymborska esa sensación de pertenecer y a la vez no, de estar en el mundo pero a la par no influir en él demasiado. Es como ser infinitos en nosotros mismos pero tener un límite en el mundo. La muerte es un tema que recorre su poemario tanto como lo hace en el de Pizarnik. La pregunta por el que tanto representamos en un mundo caótico y repleto de tantas otras cosas. Sin embargo, no hay tanto pesimismo como en Pizarnik, más bien es una certeza de que el mundo está allí y que será, aunque nosotros no seamos, que es siempre constante. Se acepta la realidad, no trata de imponerse contra esta, sabe que no es lo mismo que los sueños, por lo tanto rompe mucho con el surrealismo que empapa el estilo poético de Pizarnik. Dice así el siguiente fragmento que ilustra un poco esto del poema La realidad. La realidad no se desvanece como se desvanecen los sueños, ni ruidos ni timbres le dispersan, ni gritos ni estruendos la interrumpen. Szymborska dirá que luchamos para pertenecer en el mundo físicamente, pues nada nos pertenece, nada excepto nuestra alma, que es algo que dice en su poema Nada en propiedad. Y para finalizar, claramente el lenguaje de Pizarnik es mucho más experimental que el de esta poeta. No obstante, ambas crean imágenes que nacen a partir de los sentidos y de las emociones, proyectadas hacia lo exterior como entes discernibles. Para finalizar este círculo de comparaciones y diferencias bajo la poética de Wisława, tengo el honor y el gusto de hablar sobre Maya Angelou, que es una poeta afroamericana. Szymborska en su poética trata cada uno de sus temas bajo un velo metafórico. Sin embargo, es fácil notar cómo con su tradición polaca la guerra siempre ha hecho parte de su escritura. Y no solo la guerra, sino también los estragos que ésta deja en los sobrevivientes. Al igual que Angelou lo hace en sus poemas, que usa el concepto de raza y para dar sonoridad a estas comunidades constantemente han sido marginalizadas por la sociedad. En fin y principio de Wisława podemos ver cómo ella usa la voz poética para hablar de la guerra y darle voz a estos que quedaron vivos. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y es como esa idea de dar testimonio, no solo de la sociedad, sino también del mismo yo poético, que es evidente en ambas autoras. Están preocupadas fuertemente por crear una poética testimonial al mismo tiempo que hacen una poética del yo. Sus narraciones están cargadas de versos llenos de historia y de memoria, aunque ambas tratan temas muy similares y que de alguna forma podríamos unirlos. El hecho de que ambas pertenezcan a sociedades diferentes, pero que han sido subyugadas, además del hecho de que Angelou entra en un ejercicio del reconocimiento para reconocer al otro, mientras Szymborska es consciente de que hay un otro y que convive con él, pero que no
necesariamente para reconocerse a sí misma, tiene que reconocerlo, por lo que en sus poemas usa la autorreferenciación al tiempo que se relaciona con el otro. En su poema Día 16 de mayo de 1973, ese es el título de su poema, digamos, autorreferencial, y dice: me sentiría mejor pensando que morí brevemente, que pensando que nada recuerdo, aunque viví sin pausa. Consideramos que este ejercicio de comparación nos ayuda más que a comprender las tradiciones poéticas, a interiorizar estos poemas y comprenderlos de otra manera. En fin, hasta aquí el video y esperamos pues que se atrevan a leer a Wisława o a cualquiera de los poetas acá mencionados.